nombre es Dante Ramaglia, soy egresado de la carrera de filosofía, doctor en filosofía también. Trabajo en el INSIDUSA, en el CCT CONICET y en la Facultad de Filosofía y Letras como docente de grado y posgrado, y también en la Facultad de Ciencias Políticas en posgrado. Los temas a los que me dedico, diría, son temas de filosofía, particularmente filosofía social y política, pensamiento crítico latinoamericano, historia de las ideas argentinas, latinoamericanas, ¿no? Un primer trabajo de investigación que hice con beca de CONICET fue con materiales que conseguí en la Biblioteca San Martín y repasaba el diario Los Andes en ese momento, que está, por lo menos en ese momento en papel, estaba completo de su fundación, ¿no? En la década de 1880. Por curiosidad también me interesaba a veces revisar los ficheros de la biblioteca y me encontré con un autor que es Agustín Álvarez. Quizá conocemos el nombre de las calles, del colegio, pero fue un intelectual importante de Mendoza, de fines del siglo XIX y principios del XX, que yo ahí me interesé. Había algunos libros de él, y esto se lo comenté a Arturo Roig. Cuando yo le llevé esta idea, no sabía que Roig, en su primera etapa, había trabajado intensamente con Agustín Álvarez y con materiales de la Biblioteca San Martín, ¿no? Y ahí tuve conocimiento del archivo también personal de Agustín Álvarez, y todo eso derivó en un primer libro. Particularmente en la biblioteca, además de los libros de Agustín Álvarez, encontré material de periódicos de la época, en los que había escrito Agustín Álvarez y con los que pude reconstruir un poco la historia política, social de Mendoza de fines del siglo XIX. Hay un diario en particular que es El Debate, que sale entre 1890 y primeras décadas del siglo XX, donde ahí publicaba generalmente Álvarez. Bueno, esto fue un primer contacto que, como decía, derivó en esta investigación y en un libro que fue una compilación de textos de Álvarez con algunos materiales inéditos también que conseguí de su archivo, ¿no? Roig, quizá una breve presentación, es uno de los filósofos más importantes, no solo de Mendoza, sino de Latinoamérica. Él escribe también sobre temas que tienen que ver con la historia cultural de Mendoza, especialmente en los 50, 60, está dedicado a esta tarea, y releva especialmente estos diarios que comenté recién, como el diario Los Andes y el diario El Debate, y ve ahí también la conjunción de literatura y periodismo en estos diarios. Además, para escribir esa historia intelectual o cultural de Mendoza, sin duda consultó muchos materiales de la Biblioteca San Martín, ¿no? Tuvo, obviamente, mucha proyección a nivel no solo nacional, sino internacional, y mucho reconocimiento ya de lo que fue su obra en el plano de la filosofía latinoamericana, la historia de las ideas latinoamericanas particularmente, aunque hay todo un recorrido que él hace desde primeros trabajos, como dije, de historia de las ideas regional acá en Mendoza, luego nacional y luego a nivel América Latina. Bueno, retomando a Roig, también en algunos aspectos que él señala de esta historia de la Biblioteca San Martín, muestra también momentos de su fundación y todo lo que significó, por ejemplo, las donaciones, la sociedad, la asociación que se forma para fundar la biblioteca en 1822, quienes participan, y particularmente la colaboración de San Martín enviando 700 ejemplares, después manda más libros, manda aparatos como teodolitos, bueno, para hacer una especie de lugar donde se cultivaban ideas que tenían que ver también con todo lo que significan estas sociedades ilustradas de la época. Es decir, un lugar dedicado al saber, y todo eso está en los orígenes de la Biblioteca San Martín. Creo que tiene materiales que son sumamente valiosos, que no se hallan en otras bibliotecas por
por antigüedad, por valor documental, y los periódicos en particular también representan esto, periódicos de acá de Mendoza. Después cumple otra función que me parece que también está desde su nacimiento como biblioteca pública. Está dirigida a un lector más amplio, a la formación también de la gente joven, de estudiantes que han visitado, que visitan la biblioteca. Aunque los tiempos actuales requieren también de actualizar en qué formato llegamos a esas nuevas generaciones de lectores, seguramente, y hay que pensar en lo digital y hay que pensar otras estrategias que se tendría que dar la biblioteca después de estos 200 años para llegar a ese público que hoy tiene otros hábitos de lectura y de consultar información, ¿no?